agricultura peruana y la ruralidad, ¿no? Son dos temas que están conectados, pero no son exactamente los mismos. Espero que hayan visto. Si no han visto, bueno, hay tiempo para que vean el video de una conferencia que hizo Marisa Remí en este curso hace un año, un poco más. Muy buena conferencia, a mí me gustó mucho y por eso es el primero de estos videos que puse como material de clase. Me parece que es un muy buen resumen. Entonces voy a tratar de no repetir lo que ha dicho Marisa Remí, ¿no? Sino de complementar algunas cosas, ¿no? De añadir algunas cosas o algunos enfoques o algunos datos que me parecen interesantes desde el punto de vista económico, macroeconómico del desarrollo. Como modo introductorio pongo algunas fotos que muestran lo que luego resumiré antes, las grandes diferencias entre distintos sectores de la agricultura, ¿no? Aquí a la izquierda podemos ver una granja de pollos, que es una industria bastante costeña, casi industrializada. ¿Me explico? No, claro, no se puede llamar industria, pero realmente es una producción masiva en galpones, ¿no? Casi no tiene que ver con la tierra, ¿no? Que es como hoy se producen los pollos y es una buena parte de la producción agraria, ¿no? Lo agrícola en el Perú entendemos que es lo agropecuario y por lo tanto incluye las plantas y los animales, los cultivos y las crianzas, ¿no? Y bueno, uno de los cultivos, una de las crianzas en el Perú son los pollos, muy popular, digamos, ¿no? A mano derecha aquí pueden ver pues algo que les he presentado, ¿no? Una imagen de la sierra peruana con una serie de andenes, las inclinaciones, ¿no? El verde y aquí abajo una escena que es de la selva, ¿no? No es la agricultura propiamente, pero como ven es, ¿no? Subiendo productos agropecuarios al transporte que se usa en la selva baja en el Perú, ¿no? Una lancha, digamos, ¿no? Que muestra la dispersión. Aquí les muestro otras imágenes, todas ellas más de la agricultura serrana, ¿no? Mostrando aquí pues una comunidad, digamos, ¿no? Muestra un poco la organización social existente, ¿no? Aquí a la derecha un campesino, pero con una forma de remover la tierra bastante tradicional, digamos, ¿no? Con un pico, la cosecha de la papa, acá todo el mundo cosechando al mismo tiempo, ¿no? Esta idea en realidad de que parte de la agricultura se hace pues de a poquitos individual, pero hay momentos en los cuales el trabajo colectivo de la comunidad, posiblemente, ¿no? Quizás de trabajadores contratados, ¿no? Eso quizás es en la costa, ¿no? Que están cosechando papas, se ve ahí, aunque al fondo se ve que hay maíz, ¿no? Si se dan cuenta acá, ¿no? Parece papa, ¿no? Y bueno, por si acaso esto que está aquí abajo a la derecha es un sitio cerca del Cusco que se llama Moray, cerca de Maras, donde algunos dicen que esto era un centro de experimentación agrícola de los incas. No sé si hay tanta evidencia al respecto, no he estudiado mucho, ¿no? Pero muestra los distintos pisos ecológicos en esta zona, ¿no? Esto es encima, digamos, ¿no? Del valle de Urubamba por Chincheros. Y bueno, esto, por si acaso ya lo hemos visto, reiterando este tema de la geografía, como no hay una gran verticalidad de las cuencas, ¿no? Como la mayor parte del agua cae en la vertiente occidental, ¿no? Este, ¿no? Creo que esto es clave para el tema de la agricultura. Entonces, como estas ideas principales de inicio que quiero resaltar tal vez con estas imágenes, es, uno, primero, que la agricultura peruana es muy diversa. A veces siento que poner todo en un solo concepto de agricultura, ¿no? Juntar la producción de pollos, por así decirlo, ¿no es cierto?, ¿no? Con un campesino que está en su pequeño terreno en la sierra, moviendo la tierra con un pico, en una condición de pobreza estamos juntando cosas muy distintas, ¿no? Ojo, aquí hay un problema acá, digamos, ¿no? Luego veremos aquí, pero hay algo con que tener cuidado, ¿no? Cuando hablamos de esto que es tan diverso. Esto se conecta a una geografía muy diversa, ¿no? Si tienen esta idea de acá, ¿no? Miren la enorme diferencia, ¿no? Costa, sierra, selva, son dos condiciones, las condiciones geográficas, pues, ¿no? Y por geográfica también climáticas, ¿no? Podríamos añadir, son muy diversas, ¿no?
Y toda esta diversidad está conectada a distintas tecnologías y prácticas, ¿no? Algunas ancestrales, otras modernas, otras adaptadas, digamos, en realidad, ¿no? Este, y que tienen que ver en parte, como he puesto aquí también, con el transporte y los mercados, ¿no? La agricultura también depende mucho, no se le puede analizar aisladamente solo en su producción, ¿no? Hay que analizarlo un poquito en dónde está, en qué condiciones geográficas, cómo es el transporte, cómo es el acceso a los mercados, etcétera, ¿no? Y aquí me parece que esta pequeña introducción incluye también este otro tema de que hay distintas formas de organización económica, ¿no? Tenemos empresas avícolas, grandes agroexportadoras, empresas grandes, medianas también, ¿ok? Empresas pequeñas también. Tenemos comunidades campesinas, comunidades nativas, si se quiere, pequeña agricultura familiar, lo que llamamos, ¿no? No todo el mundo está en comunidades, también hay cooperativas y también hay, bueno, ¿no? Familias que producen casi no sé decir aisladamente, pero con poca, ¿no? Poca vinculación a la comunidad, ¿no? Personas, familias, ¿no? Entonces, creo que hay diversidad también en la forma como la organización económica, los agentes económicos son distintos, digamos, ¿no? Y eso creo que es importante, digamos, también, ¿no? Entonces, lo primero que quería plantearles era plantear como tres pantallazos de una mirada general de la agricultura, ¿no? Espero que hayan visto, ¿no? El comienzo de la conferencia de Marisa Remí es interesante en esto, ¿no? Dice, bueno, la agricultura no es tan importante en el PBI, ¿ok? ¿No? Como la sexta actividad más importante, si lo vemos por sector, ¿no? El tema es que genera mucho empleo, ¿no es cierto? Lo voy a ver aquí un poquito y también ella habla de la seguridad alimentaria, ¿no? Vamos a discutir un poquito esto acá, digamos, si se quiere. Esto se refleja un poquito, creo que una segunda razón no sé si está tan, ¿no? Pero el que resaltaría de por qué nos interesa hablar de la agricultura es porque la pobreza está concentrada en este sector, ¿no? Para el 2019, en la agricultura, el 54%, en realidad aquí esta es una estadística que junta con pesca y minería, o sea que posiblemente la agricultura es un poco más, ¿no? 54% de pobreza en la agricultura, no sé, 11% en el comercio, 15% en los servicios, que son actividades pues bastante urbanas, digamos, ¿no es cierto? De la informalidad urbana, de la pequeña producción urbana, mucho menos en los otros sectores, ¿no? Entonces, digamos que la pobreza está muy asociada a la agricultura y recordarán ustedes nuestra primera clase. ¿Por qué son pobres en la agricultura? Porque hay una baja productividad, ¿no? Recuerden cuál es el tema esencial acá, ¿no? Unos temas esenciales de una mirada de la pobreza en el Perú, de la heterogeneidad productiva, ¿no? Son pobres porque son poco productivos. La agricultura es poco productiva. Recuerdan nuestros gráficos del comienzo, no los voy a repetir. Mucha gente en un sector poco productivo. Por eso este sector es clave. Ahora, esto es interesante, esto lo saqué del trabajo del Banco Mundial, que me parece que está en el sílabo. Es interesante porque en las historias del desarrollo económico, en lo que sabemos del desarrollo económico en muchos países, digamos, ¿no es cierto? Y esto es lo interesante, lo que el Banco Mundial, hay países aquí en la esquina superior derecha basados en la agricultura, donde hay mucha gente en la agricultura y una buena cantidad de valor agregado, o sea, de PBI en la agricultura. Fíjense que aquí el basado en la agricultura es de 50 a 70% de empleo, del 28 al 40%, lo cual quiere decir siempre que la agricultura tiende a tener menor productividad que otros sectores, ¿ok? Sobre todo al comienzo, en los estadios pues, más atrasados del desarrollo económico. De ahí los países van transitando hacia niveles en los cuales el empleo y el valor de la agricultura es menor. Y aquí pueden ver Perú, ¿no? Que está entre los países en transición y comenzando a la urbanización, ¿no? Es interesante a mí que aquí todavía China aparece con más empleo agrícola que el Perú, ¿no? Un poco más de valor agrícola, pero más empleo agrícola en el Perú, ¿no? China que hoy pensamos que es una potencia industrial, ¿no? Bolivia, desde luego, con más empleo agrícola que el Perú. Bolivia también
como el Perú tiene agriculturas muy diversas, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver Colombia, que es un país que tiene menos empleo en la agricultura, o México, que tiene menos, o Chile, que tiene menos empleo y menos valor agregado en la agricultura. En general, digamos, la historia, digamos, ¿no? El desarrollo económico tiende a mostrar, muestra, pero este es un dato pues estadístico, cada país es distinto, ¿no es cierto? Pero en general los procesos de desarrollo económico son procesos en los cuales la gente va dejando la agricultura, empleándose menos en la agricultura y pasándose a otros sectores como la industria que son más productivos. Es un poco lo que discutimos en la clase de heterogeneidad productiva. Tienen una expresión en la agricultura. Si se quiere, es como que en el Perú parte del tema de la reducción general de la pobreza y la mayor urbanización está de que gente ha el porcentaje en el empleo de agricultura se ha ido reduciendo, ¿no? Porque ha ido la gente pasando de la agricultura a otros sectores, ¿no? La gente se ha ido urbanizando y dejando la agricultura. Las dos cosas no son sinónimos, pero van más o menos juntas como proceso. Me explico, ¿no? Puede haber gente que trabaja en la agricultura y vive en la ciudad, y hay gente en las zonas rurales que no trabaja en la agricultura, ¿ok? La ruralidad se refiere a vivir en una zona dispersa, la agricultura a producir, digamos, ¿no? Determinados, ¿no es cierto? Trabajar con la tierra y los animales, ¿no? Al tipo de producción. Pero las dos cosas están relacionadas. Y en la historia del mundial hay este proceso. Y el Perú aquí en este proceso está por acá, digamos, ¿no? Ecuador, digamos, tiene más productividad, ¿no? La misma cantidad de gente, más, ¿no? Más valor agregado y además su PBI per cápita es mayor. Chile, algo así, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es interesante porque nos ubica un poquito, ¿no? Siempre yo he referido mucho a la historia del Perú, pero nos ubica un poquito, en el proceso. ¿Ok? Y creo que este es otro elemento interesante, ¿no? Como grande, digamos, ¿cierto? Para entender, la situación de la economía peruana con la agricultura. Como he dicho, no quería repetir lo que ha dicho Marisa Remí de cómo es el PBI agropecuario, ¿no? Que no es el sector más importante, pero esto, aquí comparamos las exportaciones con las importaciones, ¿no? Me parece que es interesante porque uno se muestra cómo la balanza comercial en el Perú es positiva. Exportamos más que lo que importamos porque tenemos un boom de agroexportaciones, creo que ya lo presenté un poquito en una clase anterior. Por si acaso los datos de este año están mostrando que la agroexportación nuevamente hasta la fecha está creciendo como 14% anual. El año pasado fue muy bajo, pero ha mantenido un ritmo bien fuerte de crecimiento. Entonces eso lo pueden ver aquí en las exportaciones. Pero es interesante acá que las importaciones también han aumentado, ¿no? Los años 2020 y 2021 son bien especiales, digamos, ¿no? Para las importaciones, ¿no? Así que probablemente estaban bajas, ¿no? Pero muestra que el Perú también importa un montón de alimentos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Sobre todo trigo, trigo, maíz, pero hay una cantidad de productos, ¿no es cierto, no? Todo, prácticamente todo el trigo que comemos, todo el pan y los fideos, casi todo importado, ¿no? Y hay diversos productos que importamos que en realidad son productos típicamente de consumo masivo, relativamente barato, ¿no? Bueno, un poco de carnes también, pero aceites, como le digo, harinas, ¿no? O sea, de lo que se hacen las harinas, de lo que se hace el aceite comestible, es una fuerte cantidad de importación. Y aquí resumo un poquito esta segunda parte, ¿ok? este, la agricultura se asocia a la pobreza, estamos en una etapa, ¿no? Media de transformación en términos de peso de la agricultura y la urbanización. Típicamente los países en su proceso de desarrollo aumentan la productividad de sus distintos sectores, incluida de la agricultura, ¿no? Y como ven, bueno, el Perú exporta más de lo que importa, o sea que en principio en términos de valor producimos para alimentarnos, solo que en realidad vendemos, no sé, arándanos y uvas y mango, que como frutas son más caras, y compramos harina, que como peso y como cantidad de energía es más barata, ¿no? Y tenemos esta apertura internacional
que es un tema interesante aquí para analizar para la agricultura, lo dejo un poco abierto si alguien quiere, ¿no? Analizarlo, ¿no? Estos dos desarrollos de la exportación y la importación son un solo proceso. Uno podría pensar que hay una cierta conexión en la medida que se dedican más tierras a la agricultura de exportación, se dedican más tierras para alimentarnos a nosotros y hay que importar más. Puede haber una conexión, pero también es posible que hay dos fenómenos separados y que hay un favorecimiento de las importaciones que podrían cubrirse más con producción nacional, ¿no? Así que ahí hay una discusión interesante, digamos, lo voy a dejar ahí, ¿no? Yo tiendo a ser de los que piensan que podríamos proteger o promover un poco más la agricultura nacional para nuestra alimentación, no solo para la agroexportación, y cubrir un poquito de estas importaciones. Ahora, algunas de estas, parece que el trigo, el aceite y otros productos no se dan, no somos muy productivos en eso, ¿no? Nuestra productividad es baja respecto a los estándares internacionales, ¿no? En esta parte quiero contrastar un poquito y poner algunos datos sobre costa, sierra y selva, sobre el nivel de producción de las tierras, del agua y cómo esto ha evolucionado en los últimos años. ¿Ok? Estos son gráficos sacados de un reporte del Banco Mundial que está en el sílabo, que lo hicieron hace unos 5 años. Primero aquí a mano izquierda ven este pie con hueco, esta dona, la han hecho así el gráfico, en fin, gustos son gustos, en la cual se muestra cómo la costa y la sierra, cada uno tiene 40 y algo por ciento del PBI agrícola, la selva 14%. ¿Ok? Entonces, digamos que la agricultura, si hablamos de pesos, estamos hablando de la agricultura de la costa y de la sierra. Ahora, la productividad en la costa es bastante mayor que en la sierra y en realidad hay mucho más gente trabajando en la sierra que en la costa. ¿Ok? Solo que el PBI, digamos, ¿no? El PBI total, digamos, es similar en la sierra y en la costa porque hay más gente en la sierra, pero la productividad por persona es cada vez, para cada persona es más baja, mucho más baja, ¿no? Aquí a la derecha ven un grafiquito con productividades por zonas y por productos, ¿no? Quiero comenzar por el de más lejos, tal vez, ¿no? Arroz. Aquí ven la productividad de la costa y de la selva. No hay sierra. En la sierra casi no se cultiva arroz, ¿ok? Pero pueden ver cómo en la costa la productividad es más del doble que en la selva, ¿no? El arroz es un producto más costeño con mucho uso de agua, ¿no? Aquí plátano sale costa y sierra, pero en realidad la mayor producción es en la costa, sobre todo en la costa norte. La palta igual, es por los datos, ¿ah? Porque también hay palta en la selva y aquí el maíz se produce, o hay los datos de las tres regiones, más productivo en la costa. Si se dan cuenta, en todos los cultivos que está en la comparación, la costa tiene más productividad que en la selva y sierra. Ojo, esta es una medida de productividad por hectárea. Aquí dice toneladas métricas por hectárea. Es una medida muy utilizada en estudios de agricultura. ¿Cuánto te da una hectárea de tierra? Es bastante básico, pero en realidad es una medida parcial, porque la productividad, la producción en general no depende solo del factor tierra, sino también del factor trabajo y del factor capital y del factor tecnología, ¿no? Pero esta es una medida bastante utilizada porque la tierra es una limitación grande, digamos, esto es un factor limitativo fuerte. ¿Ok? Y ojo que aquí esta es la comparación que encontré que hay de algunos productos más o menos comunes, pero probablemente un tema muy importante cuando uno ve el valor agregado es que no es que la cantidad de kilos de arándanos que salen en la costa sean mucho más que los kilos de arroz. Sale por kilo, sale más arroz, solo que un kilo de arroz cuesta, no sé, ¿no? No en el mercado, sino puesto en chacra, no sé, un sol y un kilo de arándano cuesta 15. No sé si me explico, estoy exagerando, pero digamos, el precio relativo es muy distinto, ¿no? Entonces, eso le hace el valor agregado. Obviamente, si se quiere, la agroexportación peruana, bastante en la costa, como veremos, ha girado hacia productos de mayor valor. ¿Ok? Lo cual es ¿no? Donde hay más negocio, donde el producto tiene más, más precio, ¿no? Digamos, ¿no? Es uno de los problemas de la papa, ya veremos. Bueno, siguiente tema son las productividades. ¿Por qué las productividades son tan distintas? Perdón. Bueno, y en parte esto tiene que ver con la irrigación. La costa es casi toda irrigada, la sierra
poco irrigada, la selva nada irrigada. En realidad, en la costa, tierra de secano, es decir, que secano quiere decir que depende de la lluvia. No tiene riego, depende de la lluvia. Hay países en los cuales esto no es ningún problema porque la lluvia es muy buena y muy predecible, ¿no? Entonces, esto no es un problema en muchas partes del mundo, pero en el Perú sí. En la costa prácticamente no es posible tener riego de secano. Esta tierra, pero no riego de secano, está mal dicho mejor. Cultivo con secano, es de lluvia. ¿Por qué? Porque hay muy poca lluvia en la mayor parte de la costa. Esto es en la costa norte, nada más. ¿Ok? En la sierra, típicamente se puede obtener la producción de las dos maneras, ¿no? De secano en muchos sitios y de riego, pero la productividad bajo riego es mucho mayor por hectárea, 3, 4 veces. En la selva este tema es casi, gran parte de la selva tiene un régimen de lluvias, otro mecánico, ¿no? Distinto para el agua, ¿no? Y aquí en la derecha está como el uso del agua, ¿no? El 88% es riego por gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que se echa el agua en un canalcito de tierra, hecho un canalcito de tierra en el cual en el medio se van poniendo las semillitas y el agua va circulando, fluyendo, porque hay una cierta inclinación. Entonces el terreno tiene una cierta inclinación y el agua se comienza a echar en la parte de arriba y va bajando hacia la parte de abajo. El problema con este método es que pierde bastante agua. Se considera que los métodos de goteo y aspersión son mucho más eficientes respecto del uso del agua, pero son más costosos. Entonces, estos sistemas hoy se están utilizando, pero como ven, solo el 12% del riego puede hacerse así. Esto, por supuesto, es para el área bajo riego, o sea, el azul oscuro, ¿no? La área bajo secano no tiene nada de esto, ¿no? Entonces, un resumencito aquí es ¿no? El PBI agrícola se concentra en la costa y la sierra, aunque la población rural, si la ven, se concentra en la sierra y la selva. ¿Y por qué? Porque hay una diferencia de productividad. Pero no he encontrado una medida agregada, no he encontrado, como le digo, siempre es el límite de mi conocimiento, una medida agregada que te diga la productividad medida en conjunto, agrícola o rural de costa, sierra y selva, ¿cómo se compara? No lo tengo eso. No sé si lo hay, ¿no? Son distintos productos. Hay productos que se cultivan en una o dos de estas regiones. Ojo, también hay diferencia entre norte y sur, ¿no? Las productividades son muy distintas y un tema clave en esto es el riego, ¿no? Ahora, un tema aquí es la productividad y eso lo vamos a ver aquí, ¿no? Cómo hemos crecido en los últimos años, ¿ok? Este es un primer tema, ¿no? En el Perú, históricamente, vamos a ponerlo aquí, nuevamente este es como el último dato el último gráfico que yo he visto, que es de este estudio del Banco Mundial, es que, bueno, el área bajo riego ha ido creciendo de 1 millón de hectáreas a 3 millones de hectáreas en los últimos 50 años. Y esto es básicamente inversión pública, inversión estatal. ¿Me explico? Este, ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la lógica? Bueno, con la irrigación aumenta mucho la productividad. En la costa, donde hay muchas de estas irrigaciones, simplemente es alguna productividad versus cero, porque hay una serie de áreas que son irrigadas ahora que antes eran desierto. Si no hay agua, no llueve. Si no hay canal, no hay producción. ¿Me explico? Entonces la irrigación aumenta lo que se llama la frontera agrícola, las tierras que puedes cultivar y que se cultivan. ¿Ok? Y en otras zonas, en la selva, perdón, en la sierra, sobre todo, y un poco en la selva mucho menos, creo, mucho menos en la sierra, bueno, permiten elevar la productividad, ¿no? Y el Estado apoya esto, ¿no? Y bueno, hay algunas irrigaciones que sirven también para hacer centrales hidroeléctricas, ¿no? Algunos proyectos. ¿Ok? ¿Y por qué esto tiene que ser público? ¿Por qué uno diría, ¿y por qué esto no es privado? Bueno, usualmente son proyectos que son bastante costosos, ¿no? Cientos de millones de dólares, ¿no? Uno. Y dos, bueno, van a benefician extensiones muy grandes de tierras, ¿no es cierto? Que algunos no tienen dueño, luego se van a vender las tierras, otros sí tienen dueño, pero son muchos pequeños productores o medianos productores dispersos que no tienen la capacidad de organizarse y poner la plata o saben que el Estado va a poner la plata. ¿Ok? Y no lo he puesto aquí, pero no, está en la exposición de Marisa Remy, ¿no? Hay unos estudios que muestran que aquí hay
Alguna partecita del costo de estas irrigaciones se ha recuperado por el Estado en la venta de tierras en los últimos años, pero muy poco. Aquí el Estado ha metido harta plata. ¿Ok? Y como ven acá, es desde los años 60. En realidad, no, si siguen la historia económica del Perú, y los textos de Carlos Contreras, verán que en realidad temas de irrigaciones en el Perú se han hecho desde épocas preincaicas, ¿no es cierto? Con los incas, digamos, algunas de las civilizaciones preincaicas claramente tuvieron base en irrigaciones. Parece, Buguari y Chimú, de una manera muy importante. Y luego, a lo largo de toda nuestra época republicana, pero a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Ya se leía hace algunas irrigaciones importantes, ¿no? Solo que este es el gráfico, digamos, lo que tenemos, ¿no? Aquí hay una inversión y de hecho está planteado, pues, en la discusión pública, política hoy, el gobierno dice, bueno, vamos a hacer dentro de poco Chavimochic y Majiciguas, dos grandes irrigaciones, ¿no? La discusión todavía está por acá y el presupuesto tiene siempre algo de esto. Este cuadrito es el único que yo he visto de este trabajo del Banco Mundial que calcula la productividad total de los factores. Solo del 2007 al 2015. Ojo, ¿ah? Y no sé exactamente cómo lo calculan, la verdad, porque no sé si es tan fácil habiendo tantos productos. Pero bueno, ¿no? Seguramente han hecho un buen trabajo. Y este grafiquito muestra esto, miren, ¿no? La productividad total de factores en la costa del 2007 a 2015 sube como de 108 a 180. O sea, ha aumentado un montón la productividad total de factores. Presumiblemente, por todo este boom agroexportador, arándanos, mangos, uvas, mayor precio, nuevas tecnologías, etcétera. En cambio, selva, como que sube, baja, sube, baja, sube, baja, 2015 más bajo que el 100, y cierra igual. No sé si todos tienen claro, pero el concepto de propiedad, de productividad total de los factores es un cálculo que hay varias metodologías con cierta discusión en la cual tomamos en cuenta el capital, el trabajo y la tierra, ¿no? En este caso, medir el capital es un poco difícil, calculan insumos y otras cosas, y si quieren ver, ya no me voy a alcanzar el tiempo, creo, aquí abajito este libro tiene un calculito de cuánto ha aumentado la producción en este periodo y pueden ver aquí en la primera columna que en la costa ha aumentado un montón, ha caído en la sierra y ha crecido un poquito en la selva y que la principal explicación de eso es la productividad total de los factores. En la costa un poco la tierra, pero más la productividad total de los factores, lo que sugeriría que no son las irrigaciones, sino los nuevos productos y las tecnologías lo que ha estado detrás de esto, ¿no? Pero es un tema para analizarlo. ¿No? Creo que ya antes les mostré en algún momento el despegue, esto tiene que ver con este despegue de las exportaciones agropecuarias. El contraste con esto que quiero hacer en esta parte de costa, sierra y selva es si hay este desarrollo interesante de las exportaciones agropecuarias, principalmente, no únicamente de grandes empresas agroexportadoras, ¿no? Es que hay una pequeña agricultura, sobre todo para el mercado interno, que esto lo menciona también Marisa Remy, que tiene estas condiciones, ¿no? Muy pocos usan fertilizantes, no han tenido capacitación, no acceden al mercado financiero, no usan semillas ni plantones mejorados, no usan maquinaria. Bueno, la mayoría no usa maquinaria, ¿no? Entonces, las condiciones de tecnología son bajas. Un resumencito de esta parte para recordar sobre este tema y parar un instante es, bueno, hay un crecimiento importante en base a irrigaciones en el largo plazo, ¿no? De 1 millón a 3 millones de hectáreas, no es poca cosa, ¿no? No tengo un dato de más antiguo de la producción y la productividad total. En realidad tal vez sí podría tenerlo. Hay trabajo de Javier Ibiñez publicado en Sepia de hace años que mide esto, pero no he visto uno que tenga así una mirada de largo plazo que incluye el último periodo y preferido ponerles el último periodo. Este, bueno, en el último periodo pasa esto, ¿no? La productividad parece crecer fuerte en la costa y en nada en el otro lado, ¿no? Pareciera que, digamos, algo así como la revolución agroexportadora está en la costa. Esto había que analizarlo un poquito más porque me parece que productos como la palta, y otros, que la palta está también un poco en la sierra, este, y otros productos como el cacao y el café son más de ceja de selva, son productos antiguos. No tengo un balance tan claro sobre esto.
honestamente, ¿no? Hay otros productos de agroexportación, digamos, ¿no? No solo en la costa, principalmente en la costa, pero no solo. Y bueno, la pequeña agricultura parece también estar como un poco desconectada de los mercados de crédito y la tecnología. Un poco, la verdad, tal vez aquí una anécdota personal, estuve nuevamente ahora, pero también hace como el año en una pequeña comunidad cerca de Cusco, visitando una familia, y bueno, me sorprendió un poco, ¿no? Aunque no están tan lejos, digamos, de las ciudades, ¿no? Y están más o menos conectadas, ya tienen todo su riego, digamos, tecnificado, ¿no? Por goteo, por aspersión, y ya producen, como esta familia, producen flores, otros en la zona fresas para el mercado. Son productos como de alto valor y de manejo delicado, ¿no? Hay que transportarlos y retirarlos y llevarlos al mercado con cierto cuidado. Entonces creo que sí hay otros cambios por ahí. Ahora, el gran tema para acá, en las agricultura, es que posiblemente una forma de entender la agricultura, como todo modelo interesante pero simple, es que hay dos agriculturas, ¿no? La gran agricultura de la agroexportación de la costa y la pequeña agricultura familiar de la sierra y selva. Como todo modelo es simplificado, la agricultura peruana también tiene un sector de medianas empresas para el mercado interno, pero si revisan un poquito, ven con cuidado la exposición de Marisa Remí, ella tiene ahí unos cuadritos, grafiquitos sobre cómo es la estructura de la tenencia de la tierra y la polarización entre grandes empresas y microproductores, se ve muy nítida, digamos, ¿no? Lo cual nos permite ayudarnos al modelo dualista. Este hecho de que la pequeña agricultura familiar tiene poco acceso acá, ¿no? Poco acceso al crédito, poco acceso a los fertilizantes, poco acceso a la capacitación productiva, me hace recordar o repensar este modelo de exclusión. Cuando yo expliqué el modelo de exclusión en clase, si ustedes recuerdan, era básicamente sobre la idea del capital humano, ¿no? La gente que tiene poca educación no puede incluirse al mercado de trabajo. Pero uno puede complejizarlo un poquito más. De hecho, Adolfo Figueroa no lo logra meter en su modelo completo, pero habla de esto, ¿no? De cómo el sector excluido también está excluido del mercado de crédito y del mercado de seguros, ¿no? Y es probablemente cierto, ¿no? El mercado de crédito es muy urbano, incluso el mercado de microcrédito es muy urbano y el mercado de crédito rural o agropecuario es muy escaso, ¿no? Y todo el tema del acceso a tecnologías, conocimiento, inversión, es un tema, digamos, ¿no? Entonces ahí se aplica un poquito, ¿no? Esta realidad. Este, ¿No? Quizás igual que en otros temas, hay un cierto proceso histórico de inclusión, ¿no? Nuevas generaciones de hijos de familias campesinas o de pequeña agricultura tienen un poco más de educación, tienen acceso a Internet, pueden capacitarse en YouTube, ¿no? Algo, pero la tecnología cuesta plata, ¿no? Y si no hay acceso al mercado de crédito es muy lento poder capitalizarse, ¿no? Muy difícil, ¿no? Creo que esa es una realidad también. Roberto me pregunta si la importación fue alta en el 2022, no se debió a la subida de precios. Sí, posiblemente sí. Tendría que rechequear los datos, pero es probable que sí, porque efectivamente subieron bastante los precios ese año. Así que tendría que chequearlo, pero me parece que es un buen aporte. Y de hecho, hay un tema como que no he discutido, que es bueno, aquí están como, ¿no? Les he mostrado como exportaciones e importaciones agrícolas, pero también el tema de los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes en el Perú son todos importados. Entonces, en la balanza agropecuaria, si quisiéramos ver cuánto aporta en el comercio de la agricultura, tal vez deberíamos incluir también los fertilizantes y los equipos que entran para la agricultura, para producir en el Perú, ¿no? Esto sería interesante un análisis. A lo mejor alguien no tiene todavía un trabajo, un tema de trabajo, y el tema de, no sé, la balanza comercial agropecuaria puede ser un tema interesante. Me preguntan Chavimochic, ¿dónde estaría? Chavimochic ya está, en realidad. Chavimochic quiere decir Chao, Virú, Moche, Chicama, que son cuatro valles
del Departamento de la Libertad. El proyecto deriva aguas del río Santa. El río Santa es un río que pasa por Ancash y sale por Chimbote, el norte de Ancash, y es un río muy caudaloso. Bota mucha agua al mar y entonces el proyecto Chavimochic hoy deriva agua, capta aguas del río Santa que se van a ir al mar y las lleva por un canal grande hacia el norte y irriga hoy estos valles de Chao y Virú, donde se ha desarrollado mucho agroexportación y se ha desarrollado mucho esa zona, ¿no? Y si no me equivoco, lo que corresponde ahora o la discusión ahora es lo que se llama la tercera etapa de Chavimochic. En realidad, unas obras, digamos, adicionales de Chavimochic que permitirían llevar el agua más al norte, pero que requiere me parece que es un sifón. O sea, hay unas obras adicionales para que el agua pueda trasladarse más, ¿no? Este, el sistema de irrigación. ¿A dónde estaría? Estaría, como digo, hacia los valles de Moche y Chicama. O sea, ya está en la parte sur del departamento de La Libertad y irrigaría tierras más al norte, digamos, ¿no es cierto? No hasta el norte, pero más al norte de lo que están actualmente. Y está en la costa, digamos, ¿no? Es como que el canal pasa, no sé, casi en la estribación de los Andes, ¿no? Al borde de los Andes, ¿no? Es un sistema de irrigación que capta aguas, o sea, tiene como una toma de agua en el río Santa y básicamente por gravedad hoy la lleva hacia esos valles del norte. Pero nuevamente se puede ser un tema de investigación para algunos de ustedes. Yo tengo una idea genérica, no, en varias de estas cosas sé algo y no soy experto. ¿Ok? ¿Cómo promover un desarrollo agrario inclusivo? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, voy a plantear este problema, planteando este problema, no es el único que uno puede plantear, es este problema. Tenemos 50% de productores agropecuarios pobres porque su productividad es muy baja. ¿Cómo hacemos que su productividad crezca? Entonces, Ricardo Fort, un investigador sobre temas agropecuarios y urbanos, curiosamente, que les hablé un poco en la otra clase, tiene un trabajo que presentó en el CEPIA, en el Seminario Permanente de Investigación Agraria de hace unos, no estoy seguro si 4 o 6 años, 5 años creo. Hizo un trabajo sobre cadenas inclusivas. La lógica de esto es, bueno, queremos que los pequeños productores de quinoa, de papa, de cacao, de café eleven su productividad. Solo que es un poco difícil llevarles tecnología y crédito a 50.000, 100.000 pequeños productores pobres dispersos. ¿Ok? Entonces él analizó 7 proyectos en los cuales se han hecho esfuerzos para elevar su productividad, conectando, ¿no es cierto? Empresas grandes o trabajando con cooperativas o trabajando con los pequeños productores para aumentar su productividad. Y aquí ven los distintos productos, ¿no? Banana, plátano orgánico, que es un producto de la costa norte, palta, cachofa, quinoa, etcétera. Quienes comienzan a hacer esto, en algunos casos son grandes empresas, en otros una articulación con privados, en otros cooperación internacional. Básicamente, menores de 5 hectáreas o 12 hectáreas, muy pequeños, pobres, ¿no? Y como ven aquí es interesante la superficie exportable. Por ejemplo, hasta ese año Paltas era casi todo empresas, pero en cambio plátanos, quinoa, papa, cacao son pequeños productores, ¿no? Y ahí un primer tema es ver la variedad. Por ejemplo, en la palta hoy se saca mucho, lo que se exporta es la variedad Hass, no es nuestra tradición es la parta fuerte, ¿no? U otras, ¿no? Pero lo que se exporta es la parta Hass, hay que cambiar la variedad, igual pasa en otros productos, ¿no? Había que cambiar un poquito, ¿no? La variedad, no es lo mismo. Y bueno, ellos analizaron todos estos esquemas y encontraron en estos estudios, aquí están las referencias, ¿no? Ricardo Forti, me parece que Silvana Vargas, una profesora de sociología que hicieron estos estudios, ¿no? Cuando se trabajó con cooperativas y asociaciones de productores, se logró aumentar su productividad en 40%. Las empresas exportadoras pueden elevar su productividad en la experiencia, ¿no? Esta es la realidad, no puede, ¿no? Elevaron su productividad en 115% si se trabajó
con organizaciones de productores, que quiere decir este OP, junto con las empresas, una combinación de ambas, se logró aumentar la productividad en 125%, ¿no? La idea es que si tienes una cooperativa o una asociación de pequeños productores, pueden asociarse con una empresa que hace la parte de la comercialización, pero probablemente tiene que ver también el control de calidad, puede llevar tecnología, ¿no? Y eso favorecería el asunto, ¿no? La lógica de esto, un poquito, es que, bueno, esta experiencia podríamos aprovecharla a través de nuestra potencial de biodiversidad, digamos, ¿no? Tenemos mucho bosque, tenemos una cantidad de flores, ¿no? En 3.000 especies de papas, 4.000 especies de orquídeas, ¿no? No sé si saben ahí las orquídeas peruanas, las orquídeas hoy son pues un mercado mundial, ¿no? Y bueno, es que se cultivan en otras partes, un montón de otras plantas nativas, la mayor variedad de ajíes cultivados del mundo. Esto no lo sabía, el otro día me lo digo, mira, me había olvidado que lo había puesto aquí. Ajíes es otro producto gastronómico, entonces todo esto debería permitir, ¿no? Aprovecharse, digamos, ¿no? Una lógica de esto la escribió el profesor Javier Iñiguez, de acá del departamento, ya nuestro profesor emérito, que puso este título provocador, en realidad, que se llama Aplanar los Andes, ¿no? Porque uno dice, bueno, es imposible aplanar los Andes, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero él dice los Andes elevan mucho el costo de transporte, pero si el producto que se transporta tiene mucho más valor en los Andes, ya el costo de transporte relativo va a ser mucho más pequeño. Un kilo de papa puesto en chacra cuesta muy poco, y tiene un montón de, por si acaso, de agua y de tierra. Entonces hay que cargar un montón y ese alto peso hace que el costo de transporte sea muy grande. Pero, ¿no? Aquí está este grafiquito que hizo este pata, ¿no? Súper chévere, ¿no? ¿Cuánto cuesta transportar la papa de Huánuco a Lima? Si no la seleccionas, 40% del valor. Si la seleccionas, cuesta 30% del valor. O sea, si separas la mala, ¿no es cierto? Por tamaño, la limpias, no sé qué, no. Limpia y empacada, el costo de transporte te baja 20%. Un procesamiento simple, pero que muchas veces no se hace. Si son hojuelas de papa, o sea, ¿cómo se llama? Chips, ¿no? El costo de transporte vale 2%. ¿Me explico? Ya es mínimo. Y si haces vodka de papa, es 0,2%. No sé si lo han pensado ustedes, es un poco curioso, pero el vodka, ¿no es cierto? Alcohol, ¿no? Este trago alcohólico que se suele consumir en el mundo. Yo no sé mucho de vodka, pero hay una gente que le gusta, es de papa. Es como, el nombre es como ruso, ¿no? Pero es de la papa y la papa es originaria de los Andes. Bueno, el mundo es así, ¿no? este, y nosotros prácticamente no producimos vodka de papa, ¿no? Y entonces alguna gente sobre esto, pues la papa son productores pobres, y entonces ha habido una serie de proyectos, este proyecto Incopa ha buscado precisamente buscar nuevos productos, centro de investigación, ideas, sacar nuevos productos con valor agregado, las papas embolsadas, seleccionadas, diversas, ¿no es cierto? Empacadas, ¿no? Ver todo el esquema, productor, intermediario, mayorista, procesador, innovaciones comerciales e institucionales, ¿no? No solo innovaciones tecnológicas, sino institucionales, cómo se organiza y cómo se lleva al consumidor, ¿no? Y al final se han llevado este tipo de cosas, ¿no? Aquí hay una cooperativa que manda chips de papa azul hasta Francia, totalmente exótico para algunos, ¿no? Papa azul, ¿no? ¿No? La gente va a pagar más para eso, y en el mundo a veces se paga porque es el comercio justo y qué sé yo, y luego hay esta otra opción de un vodka 14 Incas, el primer vodka de los Andes, ¿no? Con papas nativas. No puedo juzgar la verdad si es muy bueno o malo el vodka, porque no sé nada de vodkas, pero es un intento de añadir valor, este, de añadir valor, y por lo tanto, hacer que los productores puedan sacar un poco más. Bueno, eso es más o menos lo que, no sé, me pareció interesante, ¿no? Como son algunas de las experiencias que hay en el Perú de conectarse con nuevos productos, ¿no? En fin, hay varios como a que le interesa el tema,
alguna época yo le trabajaba más el tema. Hay otras experiencias, hay una experiencia de desarrollo que le llaman sierra productiva, que trabajó mucho más el tema de riego tecnificado y productos más simples, menos conectados, más simples en cuanto a su conexión al mercado, que parece ser interesante. Por parte del Estado, varias de estas experiencias se recogieron en un proyecto que lo trabaja ahora el MIDIS en una institución que se llama FONCODES, es un proyecto que se llama Haku Wiñay, que existe ya hace, no sé, unos 6 o 8 años, ¿no? No sé exactamente cómo está ahorita funcionando, que trata de darle tecnología y mejorar la productividad de los pequeños productores agropecuarios, ¿no? Entonces hay una cosa bien interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la pobreza, una salida sostenible es elevar la productividad. El cómo lograrlo es un tema que tiene sus bemoles, su complejidad, ¿no? Pero que también hay una serie de experiencias ya al respecto, ¿no? Este trabajito que les mostré de las cadenas inclusivas es uno de los que ordena, sistematiza varias experiencias interesantes. En un esquema de economía regional muy simple, si la papa en Lima cuesta, no sé, 5 soles el kilo, la papa en Chacra cuesta eso menos el transporte, porque yo compro papa en Lima y a mí no me importa la papa de dónde viene. ¿Me explico? Si viene de Cañete o si viene de Huánuco, yo voy a pagar lo mismo por la papa. Mientras más caro es el costo de transporte, más bajo es el precio en el local, en la lugar de producción. Por ejemplo, un sitio de producción de papa en el Perú es Andahuaylas y ahí varias veces había hecho protestas y qué sé yo por qué, porque el costo de transporte es tan grande que le rebaja mucho el precio en Chacra, tiene que ser la productividad muy alta para compensar. Si reduces el costo de transporte, tiendes a resolver ese problema. Ahora, una forma de reducir el costo de transporte es simplemente con una mejor carretera, ¿no? Me explico. Ahora, en la esquemita que les he planteado ahí está otra forma de reducir el costo de transporte, que es, bueno, no me vendas papa, produce en tu zona, en Huánuco, vodka y tráelo a Lima. ¿Me explico? El costo de transporte se reduce enormemente. O sea, el costo de transporte es el mismo, solo que el valor que estás trayendo es mucho mayor. ¿Me explico? Y entonces el peso relativo del costo de transporte se hace mínimo, ¿no? 0,2%, ¿no? Es la otra alternativa, ¿no? Industrializar antes de transportar, decía Javier Higuines, ¿no? Ahora, industrializar o darle valor, ¿no? Hay otros productos que no, es muy difícil industrializar, ¿no? ¿Cómo industrializas las flores? ¿No? El valor de las flores es su frescura, ¿no? Muchas frutas, el valor es su frescura, ¿no? Y eso, el valor agregado está en que llegue a tiempo y que esté bien empacado, ¿no? Por ejemplo, disculpe que me esté como que un tema que hay, me parece interesante, que Colombia y Ecuador son grandes exportadores de flores, Perú no. Pero si tú vas a Ecuador, tú vas a ver que hay una serie de, voy a llamarlo, invernaderos de flores muy cerca, si tú te das cuenta, están cerca del aeropuerto que está al norte de Quito, ¿no? Cortan la flor, la llevan al aeropuerto, se va a Nueva York, está en la calle el día siguiente, porque la flor 3 días después de cortada puede no valer nada, ¿no? El tiempo y el cuidado es clave. Distintos productos tienen distintas formas, mecanismos de añadirles valor. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Les mandaré un correo reiterando esto y pondré esto en Paideia. Buenas tardes.